Dios les bendiga, hermanos. En este día vamos a continuar con nuestro estudio y para eso, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar primeramente que nada para ponernos en las manos de Dios. Amén. Ahí donde usted está, hermanos, cierre sus ojos y póngase en las manos de Dios. Que salga una oración de su corazón, de lo más profundo de su corazón. Sea usted diciéndole a Dios que le ayude, que nos ayude a todos los que estemos escuchando, que nos ayude a poder entender la palabra, poder entender lo que Él continúa hoy enseñándonos. Amén. Padre bendito, en este día te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Padre, de conocerte. Porque hoy en este día, Padre, nos das esta oportunidad, Padre Santo, para conocerte aún más, Señor, para entender tu palabra, entender lo que tú quieres enseñarnos, cómo tú quieres que vivamos, Señor. Gracias te doy, Padre, por cada persona, Señor, que está escuchando. Sea usted con ellos, Padre, sea usted conmigo, Padre, que no nos distraigamos y que dejemos todo pendiente. Cualquier cosa, Señor, que pueda estar estorbando, cualquier preocupación, Señor, que sea cualquier inquietud que quiera venir a nuestras vidas, sea usted quitándola, sea usted quitando todo obstáculo, Señor, y ayúdenos a que nuestra mente pueda estar concentrada, Señor, que podamos entender lo que usted quiere enseñarnos hoy en este día, Señor. Ayúdenos, Padre, a seguir adelante, Padre Santo. Ayúdenos, Padre, a ser personas pacientes, Señor. Que en estos próximos minutos podamos tener esa tranquilidad, esa calma, Señor, para poder escuchar su palabra, para poder entender, Padre, lo que usted nos enseña día con día. Sea usted con cada uno de mis hermanos, sea usted conmigo, Señor, ayudándome, Padre, a entender, a poder explicar, Señor, lo que usted me ha hablado a mí primeramente, Señor. Gracias le doy, Padre bendito, por este tiempo. Gracias le doy por cada persona que está escuchando y nos ponemos en sus manos. Sea su Santo Espíritu fluyendo en cada uno de nosotros. Y todo esto, Padre, se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues seguimos hablando de la paciencia. Amén, la paciencia, que es algo que, pues hoy en día, hermanos, simplemente esperar, nadie quiere esperar. Estamos acostumbrados hoy en día que pues todo es rápido, rápido, no queremos, el mundo es como vive ahorita, todo rápido, y no hay espera, o sea, no, si usted se fija, simplemente si vas manejando, las personas, si no vas manejando a la velocidad, te pitan, etcétera, o sea, la gente no quiere esperar. Y yo creo que todos hemos estado en ese punto. Yo, antes de conocer a Cristo, era una persona muy impaciente, hermanos, muy impaciente. Y algo que me ayudó mucho cuando estaba esperando, cuando empecé a caminar con Dios, leí que debíamos de siempre de cargar un devocional o un librito con nosotros para cuando estuviéramos esperando, no te desesperaras, entonces ponerte a leer. Amén. Y nunca me gustó leer, pero gracias a Dios que seguí la instrucción que leí, ¿verdad?, en ese libro y continué leyendo porque no me gustaba leer. Entonces, es lo que hacía. Cuando estaba esperando en una cita, me ponía a leer. Por lo regular, cargo en mi carro un libro, un devocional, en mi bolsa igual. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en que tenemos que esperar a que sea nuestro turno para algo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Si no estás haciendo nada, pues obviamente, ¿verdad?, y por naturaleza eres una persona que no tienes mucha paciencia, pues te vas a desesperar. Amén. Tenemos que tener paciencia. Como hijos de Dios es algo que nos caracteriza, la paciencia. Amén. Y hemos hablado que la paciencia no nada más esperar, no nada más es esperar, ¿verdad?, sino que es también sufrir. Amén. En las pruebas, en las tribulaciones, en las adversidades que vienen en nuestra vida, es poder soportar ese sufrimiento, poder aguantar. Y esta palabra, hermanos, en griego, macrotumia. Amén. Así se llama, macrotumia en griego, dice que es ser sufrido, abstenerse, contenerse antes de pasar a la acción. Amén. Dice que es la cualidad de la persona que podría vengarse a sí misma, pero se abstiene de hacerlo. Yo cuando leí, hermanos, este significado, ¿verdad?, lo que es la macrotumia, dice, cuando estaba leyendo esto en el diccionario, hermanos, dice que la macrotumia, o sea, la paciencia, es imposible a menos que sea expresada por Dios a través de nosotros.
Amén. Si lo podemos ver, o sea, por sí solos nosotros nos vamos a querer vengar, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Es ser sufrido, abstenerse, contenerse antes de pasar a la acción. Dice, es la cualidad de la persona que podría vengarse a sí misma, pero se abstiene de hacerlo. Amén. Y como nos dice aquí, ¿verdad? Que es imposible a menos que sea expresada por Dios a través de nosotros. Y como les decía, hermanos, cuando yo leí esto, inmediatamente vino a mi mente David. Amén. No sé si usted ha leído esta historia, pero está en Primera de Samuel 24. Y vamos a ir ahí a Primera de Samuel 24. Y voy a leer el versículo del 4 al 6. Amén. Y aquí, hermanos, es cuando, se lo voy a parafrasear un poquito, es cuando, si usted lo ha leído, si no lo ha leído, el rey Saúl persiguió a David para matarlo. No una vez, varias veces intentó matarlo. No sé exactamente cuántas veces, ¿verdad? Pero fueron varias veces que lo intentó matarlo. Y en esta ocasión, ¿verdad? Cuando lo estaba siguiendo efectivamente para matarlo, David tuvo la oportunidad, hermanos, de matarlo a él. Amén. Pero vamos a ver lo que David hizo. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, vea que David tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, pero sin embargo no lo hizo, ¿verdad? No se vengó y podríamos ver, pues era justificable. ¿Por qué? Porque Saúl intentaba matarlo. Amén. Y como les digo, esta no era la primera vez, o sea, eran varias veces las que Saúl intentó matarlo. Entonces nosotros aquí podríamos ver, hermanos, simplemente se quería defender. Amén. Pero podemos ver, hermanos, cómo el Espíritu de Dios estaba en David y como dice él, Dios me libre, ¿verdad? De tocar al ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque David sabía, hermanos, que pues en ese momento el rey Saúl ya no estaba en Dios, amén, pero sabía que Dios había sido ungido, había sido rey. Bueno, todavía seguía siendo el rey, pero sin embargo, él no lo hizo, hermanos, no quiso vengarse por su propia fuerza, no quiso defenderse. Amén. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba en la presencia de Dios. David sabía, ¿verdad?, que siempre era mejor dejar las cosas a Dios y así fue como él lo hizo. Él no tomó venganza en sus propias manos, aunque pudo haberlo hecho, ¿verdad?, para salvar su vida. Pero pues no lo hizo y aún así, hermanos, Saúl siguió persiguiéndolo, ¿verdad? Pero en el rey David, hermanos, podemos ver que él tuvo eso, ¿verdad? Pudo abstenerse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios. Amén. Él sabía que no era lo que Dios quería que hiciera, o él pudo abstenerse. Hoy en día, ¿cuánto necesitamos nosotros expresar este tipo de paciencia? Amén. Este tipo de paciencia, ¿verdad? Con pues en situaciones, ¿verdad?, con personas, en fin, hay tantas situaciones que vienen a nuestras vidas, pero sin embargo, hermanos, necesitamos esta cualidad, esta macrotumia, como dice, ¿verdad?, abstenerse, contenerse antes de pasar a la acción. Amén. Y dice que hermanos, es una actitud con respecto a las personas, o sea, una paciencia con respecto a las personas. Y vamos a ir a Efesios 4. Efesios 4, 2. Amén. Amén. Voy a leer desde el 1, hermanos, y dice aquí la unidad del Espíritu. Amén. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Y si se fija, hermanos, como dice, soportándonos con paciencia
los unos a los otros con amor. Amén. Con paciencia, hermanos, y como dice, ¿verdad? Como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Amén. En otra traducción, hermanos, dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Dice, porque en verdad han sido llamados. Amén. Dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Amén. Que siempre hay faltas, hermanos, hay faltas. ¿Por qué? Porque fallamos de una manera, fallamos de otra. A veces, ¿verdad? Pues puede ser que nuestro espíritu no lo hayamos alimentado y entonces va a haber faltas de nosotros, y por eso aquí el apóstol Pablo nos dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Por qué podemos tolerar? ¿Por qué podemos ser pacientes, hermanos? ¿Por qué? Porque hay amor dentro de nosotros. Amén. Tenemos que recordar esto, ¿verdad? Cómo Dios, como nos ha enseñado nuestra pastora, ¿verdad? Me gusta como también ella siempre lo resalta, Dios fue paciente con nosotros. Amén. Cuando no queríamos nada con Dios, o cuando tal vez apenas empezábamos con Dios, tal vez no estábamos igual. ¿Por qué? Porque no habíamos desarrollado lo que Dios deposita en nosotros. Amén. Cuando recibimos algo, pero apenas estamos empezando y no se ha desarrollado bien, o no sé, por tantas situaciones de la vida, muchas veces pues unos nos tardamos más que otros, o tenemos que tolerar, ¿verdad? Como dice aquí el apóstol Pablo, tolerar los unos a los otros y soportándonos con paciencia. Amén. ¿Por qué, hermanos? Por amor. Entonces, tenemos que entender a las personas que aún no le conocen, porque fíjese, esto está hablando aquí entre nosotros, o sea, entre los que conocemos a Dios. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, ¿cómo es una persona que no conoce a Dios? Amén. Una persona que no conoce a Dios, como leíamos cuando estudiábamos la primera cualidad del fruto del Espíritu, el amor, y nos dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, una persona que no conoce a Dios no puede amar como Dios quiere que ame. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios, no conoce que el amor es un amor sacrificial, es un amor, ¿verdad?, que uno da por los otros. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Tenemos que entender a las personas, como les digo, las personas que no conocen a Dios, obviamente no van a tener esa paciencia, pero se imagina que estemos, por decir, en una fila y te empiecen a pitar y sea alguien que sí conoce a Dios. Amén. ¿Se imagina usted, hermanos? Entonces, las demás personas no van a poder ver en nosotros que hay esa paciencia, que hay ese soporte, que hay esa cualidad de poder esperar. Amén. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos, cuando somos hijos de Dios. Tenemos como dice, estas cualidades caracterizan a los que pertenecen a Dios. Amén. Tenemos que ser personas pacientes, personas amables, personas humildes, personas que somos pacientes los unos con los otros y toleramos las faltas por amor. Así como queremos que toleren las nuestras, ¿verdad? Porque se llegará el día, ¿verdad?, o tal vez ya lo estamos haciendo, tal vez no hemos sido nosotros amables con alguien más, no hemos sido humildes, hemos tenido faltas. Entonces queremos que las demás personas sean pacientes, que nos entiendan. Amén. Entonces, vamos a ir a Tito 2:2, hermanos. Amén. Tito 2:2, y hermanos, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Amén. Dice, a los ancianos diles que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes. Amén. Ser siempre pacientes, hermanos. Amén. Ser siempre, ¿verdad?, estar dispuesto, ¿verdad?, a tolerar, a estar, como les decía, ¿verdad?, no nada más estar esperando, sino también tolerar las faltas de otros, tolerar el sufrimiento, la tribulación con esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que si Dios lo ha permitido, hermanos, es por algo. A mí siempre me gusta decir que no le debemos de preguntar a Dios
por qué, sino para qué, porque en Dios todo tiene su para qué. Así sea una tragedia, hermanos, Dios tiene un para qué. Amén. Yo he aprendido que así sea la muerte, hermanos, de un ser querido, que duele. Claro, es algo que duele mucho, pero siempre Dios lo hace para algo. Amén. Lo hace para algo, porque Él tiene algo grande detrás de todo eso. Otro significado, hermanos, que yo he escuchado de paciencia, dice que es soportar bajo presión. Amén. Soportar bajo presión. Amén. En griego, hermanos, dice que también la paciencia también se escribe upomone. Amén. Upomone, y es paciencia. Amén. Dice que es resistencia. Y hermanos, me gustó mucho también porque dice que es aguante alegre o esperanzado. Amén. Un aguante alegre o esperanzado. Dice que es constancia y es perseverancia. Amén. Constancia y perseverancia, y es un aguante alegre. Amén. Si usted se imagina, ¿verdad? Pues si el apóstol Pablo nos dice gozados en las tribulaciones. Amén. Entonces es algo difícil de entender. Amén. Pero en Dios es posible. Y vamos a ir, hermanos, a Hebreos 10. Hebreos 10, y voy a leer del 35 al 36. Amén. Hebreos 10, del 35 al 36. Amén. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Aquí como nos dice, ¿verdad?, que no perdamos la confianza, y nos dice también que es necesaria la paciencia, es necesaria esa resistencia, ese aguante alegre. Amén. No un aguante amargado, hermanos, porque podemos ser pacientes, pero podemos tener esa paciencia, ese aguante que no es alegre. Podemos tener un aguante amargado. Y a mí esta palabra, hermanos, siempre me llamó mucho la atención desde que busqué el significado de esta palabra amargado, porque la escuché mucho y pues varias veces me llegaron a decir que era amargada, y entonces yo me quedé, ¿verdad? Cuando me empecé yo a estudiar la palabra, quise buscar qué es amargado, qué quiere decir la palabra amargada, y tal vez usted ya la escuchó, pero pues bueno, ¿verdad?, se la voy a decir otra vez. La amargura, hermanos, es un sentimiento duradero. Ahí está la clave: duradero, de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Y siempre, cuando yo leí esto, hermanos, me impactó mucho. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, hermanos, si usted piensa y se da unos minutos, usted se pone a pensar, ¿quién no ha recibido una desilusión o una injusticia? ¿Quién está exento de esto? Nadie, hermanos, nadie, ¿verdad? Como hijos de Dios, y cuando antes de que estábamos de estar en Dios, todos hemos recibido desilusión tras desilusión, injusticia tras injusticia. Entonces esto, hermanos, esto es la amargura, pero como dice, es un sentimiento duradero. Si nosotros nos quedamos ahí en esa frustración, ¿y qué es la frustración, hermanos? También quise buscar cosa por cosa. La frustración, pues, es algo que tú querías y que no tienes. Es algo que puede ser algo que necesitas y no tienes. Entonces, esa es la frustración. Pero si usted o yo continuamos con ese sentimiento duradero de que no tengo lo que necesito, no tengo eso que deseo, viene a convertirse en amargura. ¿Por qué? Porque permitimos que siga durando dentro de nosotros. Eso ahí es donde está la clave, hermanos. Una tristeza. ¿Quién no ha tenido una tristeza? ¿Quién no tiene un motivo de tristeza? Todos tenemos motivos de tristezas. Resentimiento, hermanos, cuando hacemos algo que a alguien más no le gusta, o alguien nos hace algo que no nos gusta, o dicen algo que no nos gusta, o decimos algo que a esa persona no le gusta, pues puede haber un resentimiento. Todos tenemos motivos para tener resentimiento, para tener una tristeza, una frustración, pero la clave es, hermanos, duradero. Amén. Que no nos dure, que nuestros pensamientos no permanezcan ahí, que no duren esos sentimientos de frustración. ¿Por qué? Porque si son duraderos, hermanos, nos convertimos en personas amargadas.
Amén. ¿Por qué? ¿Verdad? Pues por la desilusión, la injusticia, no sé, tal vez lo hicimos a propósito, lo hicieron a propósito, pero nosotros, como leíamos en Filipenses 4, ¿verdad? Que tenemos que orar en todo momento, orar en toda oración y súplica, y dejar las cosas a Dios. ¿Para qué? Para que esa paz sobrepase todo entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Para no llegar a una vida amargada. Amén. Entonces, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿verdad? Van a venir frustraciones, ¿verdad? Si no han venido a su vida, van a venir frustraciones, van a venir desilusiones, tristezas, injusticias, motivos para que haya resentimiento, todo eso va a venir, pero nosotros tenemos la paciencia. Es ahí donde nosotros vamos a desarrollar la paciencia más, amén. Entonces nosotros pedimos a Dios, hermanos, cuando nosotros pedimos a Dios poder ser pacientes, más ejercicios de parte de Dios vendrán. ¿Cómo? Situaciones que van a requerir ese aguante, situaciones que van a requerir esa resistencia, esa paciencia. Entonces, ¿verdad? No crea que cuando le pidamos a Dios que queremos ser pacientes, no crea usted que Dios va a poner todo bajo control. No, Dios va a poner más, como le decía ahorita, ejercicio, más pruebas, más situaciones donde nosotros vamos a poder demostrar que verdaderamente tenemos ese aguante. Amén. Y como hoy hemos aprendido, ese aguante alegre. Amén. Si usted quiere tener ese aguante alegre, ¿verdad? No un aguante amargado, un aguante frustrante, una resistencia, ¿verdad? Pero estar frustrados, tenemos que estar en Dios. Amén. En Dios, a través de su Espíritu Santo, es como obtenemos esta paciencia, hermanos, esta paciencia, este aguante alegre. Amén. Entonces, la paciencia, hermanos, aguante, esa resistencia, depende de la conexión con Dios. ¿En cómo? En oración, en la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque eso empezará, hermanos, a fluir, porque es el fruto del Espíritu dentro de usted y dentro de mí. Amén. ¿Y quién no queremos, hermanos, estar alegres? ¿Quién no queremos, verdad, que aunque estén pasando situaciones difíciles, podamos tener esa paz, esa tranquilidad, que podamos tener ese gozo, verdad? Claro, vienen momentos de tristeza y sí, es válido. Claro, como hijos de Dios tenemos que llorar, pero lloramos con un gozo. Amén, con un gozo de que Dios está en control, de que lo que Dios permita es por algo, es para algo. Amén. Entonces, tenemos que continuar, seguir adelante, ¿verdad? En Hebreos 12:11, hermanos, un poquito más adelante. Hebreos 12:11 nos dice la palabra de Dios. Aquí nos habla, hermanos, de la carrera. Dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el 12, hermanos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Aquí, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que pues corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Corramos la carrera, hermanos, con aguante alegre, porque como dice este pastor, me gusta mucho como dice, para que no terminemos la carrera amargados. Amén, sino que terminemos la carrera con gozo, que cuando llegue ese momento, hermanos, de cuando la carrera termine para nosotros, ¿verdad?, ya sea que Cristo venga por nosotros o ya sea que el Señor nos llame primero, podamos irnos con gozo. ¿Por qué? Porque vamos a reunirnos con nuestro Redentor, vamos a reunirnos con aquel que dio la vida por usted y por mí, con aquel que está ahí, hermanos, deseando que ya estemos en su presencia, aquel que fue a preparar morada para que estuviéramos delante de él. ¿Cómo podemos hacer esto, hermanos? Desarrollando nuestros músculos, ¿verdad? Como cuando quieres, una persona quiere tener músculos, quiere desarrollar esos músculos, tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer pesas, tienes que tomar ciertas alimentaciones. Así nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que pasar tiempo entrenando en la palabra de Dios, en oración, en comunión con Dios. ¿Para qué? Para poder desarrollar esto que el Señor nos ha dado, esto que el Señor deposita dentro de
nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, hermanos, como pudiéramos decirlo, es un paquete, amén. Es un paquete, ¿verdad? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo el fruto del Espíritu es algo que está dentro de nosotros, pero necesitamos desarrollarlo, amén. ¿Y cómo lo desarrollamos? Pues entre más tiempo pasamos con Dios, es como se va a ir fortaleciendo, es como se va a ir expresando más, es como lo vamos a ir manifestando en nuestras vidas, amén. Entonces, como hijos de Dios, hermanos, es nuestra responsabilidad buscar a Dios. Buscar a Dios, estar en su presencia. ¿Para qué, hermanos? Para que en nuestra vida esto del fruto del Espíritu, para que el fruto del Espíritu caracterice nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir corriendo con paciencia, corriendo con ese aguante alegre, con pues aunque sea ese sufrimiento, seguir adelante, no detenernos, sino seguir adelante. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios va delante de nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermanos, podemos seguir. ¿Por qué? Porque no serán nuestras fuerzas, sino serán las fuerzas de Dios. Por eso es tan importante estar en Dios, continuar en Dios. ¿Para qué? Para poder correr con paciencia, poder correr con ese aguante, poder correr con esa resistencia, que aunque tal vez se vea imposible, para Dios no es imposible. Es Él el que nos da nuevas fuerzas, Él es el que nos anima, es el que nos levanta, es el que nos consuela. Tenemos que seguir en Él, hermanos, tenemos que seguir en Él. Si usted tal vez no está en Cristo, si usted todavía no ha entregado su vida a Cristo, si tal vez haya alguien que esté escuchando que aún no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día en que puedes empezar una relación con el Señor. Hoy es el día en que puedes entregarle tu corazón y decidir caminar con Él. Decidir, ¿verdad? Caminar con Él. ¿Para qué? Para poder aprender todo lo que Dios puede hacer por nosotros, las capacidades que el Señor deposita dentro de nosotros cuando entregamos nuestra vida a Dios. Amén. ¿Y para qué, hermanos? Dios viene a hacer eso en nuestras vidas, para que nosotros podamos ayudar a los que aún no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es paciente con nosotros, como dice su palabra. Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Amén. Si el Señor es paciente con nosotros, nosotros tenemos que ser pacientes con las situaciones que vengan a nuestras vidas y con las personas. Amén. Con cualquier cosa que venga a nuestra vida, tenemos que, hermanos, es una responsabilidad de tener esa paciencia, tener ese soporte, tener ese aguante, tener esa decisión, hermanos, de que estamos en Dios. Tenemos que decidir buscar a Dios. ¿Para qué? Para poder ejercitar la paciencia dentro de nosotros. Amén. El amor, hemos cubierto hasta hoy, hermanos, el amor, ¿verdad? Que es pues Dios dentro de nosotros, el gozo. Amén. Esa alegría que no depende de las circunstancias. Amén. La paz, esa paz, hermanos, que Cristo dejó para usted y para mí. Él la dejó para todos. Esa paz que, como leíamos ahorita en Isaías 9:6, esa paz que no tiene fin, no tiene límite. Amén. No tiene límite. ¿Por qué? Porque puede alcanzar a todo el que quiera. Todo el que decida venir a Cristo, alcanza esa paz. Pero es nuestra decisión querer estar en Él. ¿Para qué? Para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté entre nosotros, esté dentro de nosotros, gobierne nuestras vidas. Y hoy, hermanos, también hemos aprendido de la paciencia. Amén. Ese soporte, ese aguante, ¿verdad? Que nosotros podemos tener. ¿Y cómo lo podemos tener, hermanos? Solamente en Dios. Amén. Solamente en Dios es esa resistencia que viene de Dios, ¿verdad? Como nos decía en griego, ¿verdad? Ese ser sufrido, abstenerse, contenerse antes de pasar a la acción. Amén. Contenerse antes de pasar a la acción. Y como vimos, hermanos, y como nos dice ahí, la macrotumia, la paciencia, es imposible a menos que sea expresada por Dios a través de nosotros. Amén. Para usted y para mí es imposible. Por sí solos no podemos expresar este tipo de paciencia. En situaciones, con las personas, con nadie no podemos. ¿Por qué? Porque esta paciencia solamente nos la puede dar el Señor. ¿Cómo? A través de su Santo Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, este ha sido el estudio de hoy. Gracias por su tiempo, hermanos, y vamos a orar.
como siempre lo hacemos, para darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por la paciencia que Él ha tenido con nosotros y cómo Él nos enseña, hermanos, a que nosotros seamos pacientes, que cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, que podamos tolerar ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque en sí paciencia es sufrir. Amén. Sufrir, pero con esperanza, hermanos, con esperanza de que el Señor está haciendo algo, de que en ese sufrimiento Dios va a mostrar su gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios y para cerrar este estudio. Padre bendito, en este día, Señor, te doy las gracias. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la paciencia, Señor, que has mostrado para con nosotros y que sigues mostrando, Señor. Gracias, Señor, te doy. Gracias te doy, Padre bendito, por cada persona que ha escuchado este estudio. Yo le pido que sea usted con ellos, Padre. Ayúdelos, Padre bendito, a seguir adelante. Ayúdeme a mí a seguir adelante, Padre, y para el próximo estudio sea usted, Señor, ayudándome, Padre Santo, a poder escuchar, estar atenta, Padre bendito, a su palabra, Señor, lo que usted me dé, Señor. Ayúdenos, Padre, a seguir adelante, Señor, sea usted cuidando de nosotros. Ayúdenos, Padre bendito, a que permanezcamos en usted, Señor, para que usted pueda guardar nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, pueda darnos esa paz, Señor, esa tranquilidad que solamente proviene de usted, Señor. Gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.